tan debilitada se encontraba la orden teutónica tras la guerra con Polonia-Lituania? ¿Por qué ya no pudo recuperar su prestigio y su poder? ¿Qué la llevó al conflicto que definió aún más su decadencia? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. En 1411, el Tratado de Torún puso fin a la guerra entre Polonia-Lituania y la Orden Teutónica, en la que la orden salió muy desfavorecida. Tuvo que ceder territorios, pagar una alta indemnización de guerra y perdió gran parte de su poderío y prestigio. Pero aquello fue solamente el inicio de una larga serie de problemas para la orden. En aquel momento, los teutónicos estaban al borde de la bancarrota. El Tratado de Torún y el elevado costo de mantener castillos y tropas habían afectado mucho sus finanzas. Por eso sus actividades diplomáticas se vieron muy limitadas, y les fue muy difícil incluso conseguir el apoyo del emperador del Imperio Germánico y del antipapa Juan XXIII, quien además en ese momento necesitaba usar sus propios recursos para librar la guerra contra Nápoles y defender su posición en medio del cisma de Occidente. Este fue un duro golpe para la orden, ya que ahora ni siquiera el pontífice, del que podrían tener más apoyo, tenía los medios para ayudarlos, así que no pudieron contar con fondos suficientes para contratar más tropas mercenarias. Aún así, se les presentaría una oportunidad de recuperación. El Concilio de Constanza, convocado con el fin de resolver el cisma, ofreció a los teutónicos la oportunidad de recuperar la posición que tenían en el pasado. La orden acudió al concilio con la esperanza de recuperar el apoyo de Segismundo, emperador del Sacro Imperio, y de Juan XXIII. Los teutones se presentaron como el bastión contra los paganos y los herejes del Báltico, pero nuevamente esos argumentos fallaron, porque Lituania se había convertido oficialmente al cristianismo, y Polonia ya se consideraba un reino católico ejemplar. Bueno, lo intentamos. Por su lado, la delegación polaca hizo declaraciones importantes para el concilio, principalmente que sus tierras estaban ahora llenas de iglesias católicas, que parte de Rusia se había convertido, y que se esperaba pronto la conversión de los griegos, los tártaros y los pocos lituanos paganos que aún quedaban. Casi todo esto eran promesas que aún no se confirmaban, pero los miembros del concilio pensaron que Polonia-Lituania era una potencia clave para impulsar el cristianismo en Oriente y resolver el cisma, y por lo tanto era aconsejable favorecerlos. Eso arruinó por completo los propósitos de la orden, y no pudieron conseguir ahí los rescates financieros ni el apoyo militar que tanto necesitaban. Además, sus derrotas pasadas y su pérdida de importancia en la región fueron obstáculos muy importantes, ya que ahora eran solo una orden monástica de tamaño regular, por lo que no lograron obtener una mayor participación en el concilio. ¡Quedé como un tonto anoche! Pero los teutónicos vieron enseguida otra oportunidad. Durante el concilio, con la ejecución de Juan Hus, que la iglesia consideró como hereje, estalló en Bohemia la rebelión husita, que desafió la autoridad de la iglesia y del emperador germánico. El emperador y la iglesia llamaron a una cruzada contra los husitas, y la orden teutónica, ansiosa de recuperar el prestigio perdido, se unió rápidamente a la empresa. ¡Oh, caray! ¡Mi oportunidad! Pero para ese momento, la fuerza militar de la orden ya estaba muy agotada. Además, el ejército husita resultó más fuerte de lo esperado. La caballería pesada, que era el orgullo de la orden, quedó neutralizada, y los husitas no encontraron ninguna defensa cuando se adentraron a los territorios de los teutónicos, donde quemaron algunos de los monasterios más antiguos del Báltico. Así que los teutónicos no lograron someter a los husitas, gastaron recursos que no tenían en intentar combatirlos y perdieron aún más credibilidad y prestigio. Tras el fracaso de las cruzadas contra los husitas, la orden teutónica quedó más debilitada tanto militar como económicamente. Esto les causó aún más problemas justo en el momento en que las crisis, tanto internas de la orden como de la población bajo su gobierno, se hacían más intensas. El gran maestre de la orden, Paul von Rudolf, había tratado de preservar la fuerza restante de la orden, asumiendo un control más personal sobre ella, llevando a cabo políticas muy impopulares. Principalmente, se aumentaron los impuestos sobre la población de Prusia, lo que generó un creciente descontento. La nobleza local y los comerciantes de las ricas ciudades hanseáticas como Danzig, Torún y Elbing comenzaron a ver a la orden ya no como su protectora, sino como un obstáculo para la prosperidad y la estabilidad. Te estás ganando una patada en las pompis. Por otra parte, en aquel momento,
Ya pocos hombres querían unirse a la orden teutónica, ya que ahora era muy impopular. Además, los oficiales de la orden no estaban seguros de necesitar más caballeros, ya que pensaban que era mejor contratar mercenarios. El resultado fue la insatisfacción entre los pocos que se unían a la orden, y muchos caballeros jóvenes se marchaban para servir como administradores y mercenarios para monarcas seculares. Mientras tanto, el Gran Maestre se enfrentó a una revuelta de tres de sus oficiales más importantes, los comandantes de Königsberg, Brandeburgo y Valga, por su manera de imponer políticas sin consultarles a ellos ni a los demás miembros de importancia. Perdone la mala palabra, pero ya estuvo suave. Pura mala decisión, ya. En febrero de 1440, prusianos burgueses, nobles y obispos se reunieron en Elbing y decidieron formar la Confederación Prusiana para defender sus privilegios frente a las acciones de la orden. 53 nobles, las 7 ciudades hanseáticas y decenas de otras ciudades menores se unieron a ella. A partir de entonces, las tensiones se alargaron por algunos años, hasta que en 1454 la Confederación Prusiana se rebeló abiertamente contra la orden, dando inicio a la Guerra de los 13 años. Al no disponer de un ejército propio, la Confederación se dirigió al rey de Polonia, Casimiro IV, quien aceptó darle su apoyo y protección. Y aunque el ejército de la Confederación no era demasiado poderoso, la orden no estaba en las mejores condiciones. Su mayor problema era el económico. Sin recursos suficientes, se vio obligada a contratar mercenarios alemanes, cuya lealtad dependía únicamente del pago que recibieran. Así que cuando los teutónicos no podían pagarles, los mercenarios entregaban fortalezas directamente a los prusianos y polacos, como una forma de cobrarse sus deudas. ¡Ese no es mi problema, Dios! De esa manera, los primeros movimientos fueron favorables para los prusianos. Cada vez más ciudades de los alrededores se pusieron de su parte y la de Polonia, debilitando el control territorial de los teutones. Todas esas ciudades les aportaban recursos adicionales, mientras que por el contrario, los mercenarios de la orden se volvían una carga económica insostenible. Sin embargo, las primeras batallas no fueron decisivas, y la guerra se alargó durante los 13 años. Pero con el tiempo, las circunstancias terminaron por desfavorecer definitivamente a los teutónicos. En 1461, la ciudad de Danzig, con su flota, interrumpió el comercio teutónico con Dinamarca y amenazó las costas de sus territorios restantes. En respuesta, a finales del año, el Gran Maestre reunió a un grupo de mercenarios y marchó hacia el oeste. En ese momento, parecía probable que los teutones tendrían la ventaja sobre sus enemigos, que ya estaban agotados. Pero la Liga pudo reunir fuerzas adicionales en Danzig, pagando a 2.000 mercenarios con ayuda de la corona polaca. Eso condujo a una de las más importantes batallas de la guerra, la batalla de Świecino, de 1462. Ninguno de los dos ejércitos era muy poderoso, pero la Liga Prusiana se mantuvo firme tras las fortalezas y logró debilitar mucho más al ejército teutónico. Y luego, en 1463, una gran victoria polaco-prusiana en la batalla de la laguna de Vístula acabó decisivamente con las fuerzas de la orden. Eso llevó a que, en 1466, los teutónicos se vieran obligados a aceptar un segundo tratado de paz. Otra vez no. El segundo tratado de Torun fue un nuevo golpe para la orden. Los teutónicos perdieron la Prusia occidental, incluidas las ricas ciudades portuarias de Danzig, Torun y Elbing, que pasaron bajo control directo de Polonia. Solo la Prusia oriental quedó bajo el dominio de la orden, pero ya no como un estado independiente. En cambio, se convirtió en vasallo del reino polaco. La segunda paz de Torun dio inicio a una nueva etapa. En los años siguientes, la orden teutónica, aunque todavía más debilitada, trataría de recuperar parte de su influencia, un proceso que la llevaría a su reconfiguración total y finalmente a su desaparición como orden religiosa y militar en el siglo XVI. Saludos y muchas gracias a Jorge Álvarez por ser miembro del canal. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.